nueva lección, ya la número 15. Nos acercamos ya hacia el final con los ferrocarriles de la Mancha. Fijaros que realmente al hablar de todos los ferrocarriles españoles, hemos hablado en gran parte de los ferrocarriles que partían de Madrid y que por lo tanto cruzaban la Mancha, cruzaban Castilla la Nueva. Pero hemos querido acabar las charlas con los ferrocarriles de la Mancha y la próxima charla con los ferrocarriles de Madrid, porque en cierta manera es como la síntesis que recoge casi todas las líneas que nacieron de la capital. Vamos a hablar sobre todo de las líneas de lo que es la Mancha, porque los del norte de Castilla la Nueva, es decir, de la zona de Madrid, Toledo, Guadalajara, hablaremos más en el caso de Madrid en la lección 16. Como he dicho en otras charlas, son charlas puramente divulgativas que tienen que ver con un tratado del paisaje. No pretenden competir con charlas muy valiosas de expertos en ferrocarriles o de los que han estudiado los ferrocarriles concienzudamente. Estas solo tratan de mostraros lo inteligentes que fueron aquellas primeras líneas, su preciosa síntesis con el paisaje y también las estrategias que en cierta manera llevaban. Para los que no habéis oído otras charlas, siempre recomiendo un libro extraordinario, es el libro de Francisco Wais, W-A-I-S, que es La historia de los ferrocarriles españoles. Es un libro ya antiguo, pero apasionante. Y también, para los que quieran, pueden entrar en la página del Instituto Geográfico Nacional, IGN, buscar comparador de mapas y allí buscar en la de mapas que le ofrecen la escala 1.50.000 primera edición o 1.25.000 primera edición. Pero el 1.50.000 primera edición es el primer mapa que se hizo de España. Está basado a veces en datos del siglo XIX y en él podréis ver todos los antiguos ferrocarriles españoles, muchos de los cuales han desaparecido. Muy bien, empezamos. Fijaros que en todos los planos que hemos enseñado hasta ahora hemos mostrado el comienzo de los ferrocarriles españoles. El primer ferrocarril español fue de la isla de Cuba, pero el segundo, ya peninsular, fue el de Barcelona a Mataró. El tercero fue el de Madrid a Aranjuez. Pero fijaros que estos son ferrocarriles locales que sí que van a tomar poco a poco la iniciativa de intentar llegar a una gran capital, por ejemplo a Lérida. Pero este de Aranjuez nace desde el principio con la idea de llegar al mar. Es decir, es una empresa que al final la va a retomar el Marqués de Salamanca, el que creará MZA, Madrid, Zaragoza, Alicante, y va a tener la gran labor de lograr la conexión Madrid con Alicante, que se va a lograr en 1858. Esta va a ser la primera gran línea hispana que va a atravesar la Mancha. Luego veremos el ferrocarril a Toledo, que van a hacer de esta línea. De esta línea se unirá con los ferrocarriles valencianos, que también tenían mucho empuje, con los andaluces, que fijaros en qué fecha tan temprana ya están uniendo Córdoba y Sevilla, con los portugueses, que ya vienen empezando en el 59, es decir, son fechas ya muy tempranas. También la línea del norte, la importantísima línea del norte, ya ha empezado en 1860, incluso antes desde Valladolid. Fijaros que entre 1860 y 70, lo que yo llamo la consolidación, se han acabado ya las grandes líneas del país. La línea Zaragoza se acabó en el 63, en el 61 se había acabado Barcelona-Zaragoza, Zaragoza-Pamplona, en el 63 Bilbao logra también unirse con Zaragoza, es decir, que en ese año 63 ha quedado unido extremos de la península. En el 64 va a acabar la gran línea llamada línea imperial que unía Madrid con París, es decir, a través de Irún, que atravesaba Castilla, de la cual van a surgir el resto de líneas. En el 66 se va a llegar a Santander. Aquí ya se va a tardar mucho más, hasta el 84, veremos, hasta el 83 no se va a enlazar con Galicia ni Asturias. Pero fijaros que aquí la dinámica es muy rápida. En el 65 ha logrado el Marqués de Salamanca realizar la unión con Córdoba, con lo cual quedan unidos con todos los ferrocarriles andaluces. En el mismo 65 lo vimos, se llegó ya a Murcia y Cartagena. Estas son las grandes fechas. En el 61 se ha logrado llegar a Ciudad Real y en el 66 se logrará unir con Lisboa, que ya había llegado en el 63 a Badajoz. Fijaros que ya la Mancha está empezando a ser atravesada por las grandes líneas peninsulares, la que unen con el Gran Sur, la que une con todo el Levante, tanto Valencia como Alicante, y la que va a unir a través de Ciudad Real y el Guadiana con Lisboa y el sur de Extremadura. Fijaros que la Mancha se va a convertir, como veis, con Alcázar de San Juan como uno de sus pivotes y Manzanares como uno de las claves del ferrocarril español. Fijaros
¿Por qué? Porque todo eran líneas radiales que nacían de Madrid. La línea de Alicante, luego Valencia, la línea de Murcia, que se inició de esta línea, la línea de Badajoz, luego unido con Lisboa. Todos son líneas radiales que salen de Madrid. Hay muy pocas líneas que unan el resto de capitales. Fijaros, aquí la del Valle del Ebro, gracias a la línea Bilbao-Tudela, pasó por Logroño y enlazó con Zaragoza. Pero fijaros que en general se abandonan enormes regiones de España porque no forman parte de esos radios de Madrid a Barcelona frontera, a Irún frontera o a Sevilla, Alicante, Valencia. O en este caso a Madrid, Badajoz. Fijaros que ya en esta época, 1870-90, ya están todas las grandes líneas. No solo todas las grandes, se ha realizado un Madrid-Ciudad Real, una línea que nació como en competencia a las poderosas de MZA. Se ha realizado ya también en el 81 el Madrid-Cáceres, la línea alta de Extremadura, enfrentada en parte a la línea sur. Se ha realizado ya la línea muy costosa a Cuenca, fijaros qué tarde, ya en el 80 llegaron a Utiel, pero quedaron sin unir. Se ha realizado también por parte de los ferrocarriles andaluces la conexión, como MZA había comprado el Córdoba-Sevilla, fue un error de andaluces llevarse tan mal con esta línea, fue una disputa entre familias andaluzas. Entonces andaluces tuvo que hacer una línea por el sur del Guadalquivir, que ya, veis, se está acabando de completar en el año 93, en competencia con esta línea tan poderosa de MZA, que además era mucho más directa hacia Sevilla. En el 80 se ha llegado a Huelva, en el 89 se ha logrado el Huelva hacia Mérida, en el 85. En fin, ya veis que incluso el ferrocarril de Almería se acabó en el 99, de Linares a Almería, con lo cual ya queda unida también Almería. Y también la zona de Murcia, Alicante, Granada, que esa ya tuvo que esperar a 1907 para estar unida con Granada. Al igual que la línea de Linares a Almería, hasta 1904 no se unió con Granada. Hay un punto aquí muy difícil por la enorme altitud de las montañas. Ya veis también Mallorca, están acabadas las líneas de ferrocarril de vía estrecha. Es decir, que en estas fechas, como veis, ya está, exceptuando los ferrocarriles que luego serán de vía estrecha, ya están acabadas las grandes líneas. Va a haber dentro del ferrocarril español, lo he contado en otras ocasiones, la disputa entre dos grandes compañías. Las dos tenían capital francés, una era de los empresarios judíos, los Pereire, que van a dominar la línea del norte, y otros van a ser los Rothschild, que van a aportar a la línea del Marqués de Salamanca. Al final, esta línea, el Marqués de Salamanca, va a ser una línea MZA dominada en parte por la figura del Marqués, una línea hispana, aunque con parte de capital francés, que va a nacer en el Madrid-Alicante, es decir, es una línea manchega en un principio, que luego va a tener muchos intereses en el Levante, va a hacer la línea Cartagena, le obligan a ir a Albacete, aunque él hubiera querido ir directamente a Novelda, que hubiera ahorrado mucho a la compañía, va a hacer la línea a Córdoba y va a lograr comprar el Córdoba-Sevilla. Luego va a lograr, luego lo veremos, comprar la línea a Portugal, que él la había empezado desde Lisboa, pero aquí había surgido una compañía enemiga de MZA que le había impedido esta unión Ciudad Real Mérida. Y al final acabará comprando esta línea también, la Ciudad Real Madrid, que la habían hecho también en competencia con su línea que iba hacia Alcázar de San Juan. Es decir, MZA va a dominar, como veis, todo el centro-sur español. Aquí quedará una gran compañía, la de andaluces, que resistirá, incluso comprará el Murcia-Alicante, enfrentándose a MZA, pero que al haber perdido el Córdoba-Sevilla y luego el Sevilla-Mérida, que hizo también MZA, y el Huelva, que MZA también lo compró, se quedó sin fuerzas para haber sido la tercera gran compañía del país. Lo mismo había pasado en Valencia, donde MZA en cierta manera la había aislado, o en Cataluña, que acabaron dominados o por MZA, que compró esta compañía catalana, de Gerona, de Francia, Gerona, Barcelona, Tarragona, o Norte, que también logró comprar el Pamplona, Zaragoza, Barcelona, cuando había sido una línea apoyada por el Marqués de Salamanca en sus comienzos. El Marqués de Salamanca contraatacará con la línea Valladolid-Ariza, entrando en Castilla. Es decir, como veis, es una apasionante historia de competencia entre, al final, dos grandes compañías. En el oeste quedará una compañía estatal que tuvo que comprar los ferrocarriles de Extremadura, que eran muy ruinosos, los ferrocarriles de toda la zona de Zamora, el intento Zamora, los ferrocarriles de Vigo, muy enemigos siempre de la línea de La Coruña, la línea del norte. Al final habrá una compañía estatal, la Compañía del Oeste. Y algunos creen,
hablan de que se unió a andaluces al final, formando las tres grandes compañías que Renfe tendrá que comprar. Entonces, ya descendiendo a nuestra escala de nuestro paisaje, a la escala de La Mancha, podemos decir que La Mancha siempre fue una tierra de caminos. Es una especie de estrella en todas las direcciones. Desde el Madrid-Aranjuez de 1851, el Marqués de Salamanca ya preveía llegar al mar, llegar a Alicante. Pensaba hacerlo por Alcázar de San Juan y por Albacete, con lo que abrió el camino del Levante y surcó por primera vez La Mancha con el ferrocarril. Luego aspiraba desde aquí, como él estaba fomentando el ferrocarril Lisboa-Badajoz, que iba a buen ritmo, en el año 63 llegó a Badajoz, aspiraba a controlar la línea hacia Portugal y construyó la línea Ciudad Real, que la creó en 1861. Pero apareció aquí una compañía enemiga de la compañía MZA del Marqués de Salamanca, que era la compañía Ciudad Real Badajoz, Ciudad Real Portugal, que acabó la línea en 1866 y que tenía previsto, para no utilizar las líneas del Marqués de Salamanca, tener una conexión directa con Madrid. Fue una línea que trató de hacer mucho daño a la línea de MZA para al final caer en la ruina, y MZA acabó comprando toda la compañía. Por eso la estación de Delicias, que era de esta compañía, le sobró a MZA y se la regaló o la vendió a los ferrocarriles de Extremadura. El caso es que en esta línea que preveía el Marqués de Salamanca se preveía enlazar con Andalucía. Al ver que no podía, porque ya no le permitían, decidió que desde Manzanares era un buen lugar para descender hacia Andalucía y creó la línea de Andalucía hasta Córdoba, que se abrirá en 1865. Fijaros que a la vez en Valencia había iniciado Marqués del Campo había iniciado la propuesta de unir Valencia con Cuenca, pero se fue retrasando mucho, fue muy dificultosa y no pudo adelantarse, de manera que al final Valencia se enlazará en el año 59 con la línea de Alicante, cuando Valencia había sido muy temprana en la construcción de sus primeros ferrocarriles, Valencia-Játiva, pero fue ahogada por la compañía MZA. De aquí saldrá también la línea Murcia-Cartagena, aunque MZA hubiera querido que hubiera salido de Novelda, con lo cual esta línea, que era una línea muy buena, con muy buen rendimiento, quedó un poco dañada por la aparición de esta otra línea que siempre arrastró pérdidas. Y esta línea de Andalucía va a ser otra de las grandes líneas hispanas. Que la fuerza que tuvo esta línea y la competencia que hubo entre esta otra compañía, etc., hizo que esta línea de Portugal perdiera en cierta manera valor, perdiera fuerza frente a la potencia de la línea del Levante y la línea de Andalucía. Como digo, todas las líneas fueron un éxito y en cierta manera había logrado la unión desde Madrid con Sevilla, con Alicante, con Valencia y al final también con Lisboa. A la vez, en el norte de la Mancha, de esta línea de Aranjuez, nacerá la línea de Toledo, que también la compró MZA en 1858, y luego irán naciendo las líneas. Desde aquí quería el Marqués de Salamanca haber ido hacia Talavera para crear la línea alta de Extremadura. Pero al final el gobierno de Madrid optó por ir por el norte de Talavera, que fue un gran error, porque Toledo quedó en un fondo de saco y la línea atravesaba por municipios mucho menores. Fue uno de los errores de las decisiones gubernamentales. Otro de los errores fue, como he dicho, que existiera una línea Murcia que uniese en Chinchilla, cuando podía haber aprovechado la línea de Alicante. Todos esos errores se pagan en que al final son líneas que no tienen rendimiento, que están mal cuidadas, y que al final hay accidentes en esas líneas, porque son vía única, en fin. Las decisiones equivocadas de los políticos las pagan siempre los españoles. La Mancha, por tanto, se convierte en una gran plaza amplia, llana, alta, a la que se llega subiendo desde Andalucía, subiendo desde el Levante, llegando desde Extremadura, desde el Guadiana, pero que en cierta manera, está defendida por montañas. En todos sus bordes aparece como una gran barrera alta, pero al llegar
Basta subir sus puertos para darse cuenta que desde ella, esas montañas que se ven tan altas desde de los valles que la rodean, son ya una suave borde de esa meseta manchega. Así que la Mancha va a ser el puerto de partida y el puerto de llegada de todas las líneas del Levante, las líneas de Andalucía, las líneas de Extremadura, las líneas también de Aragón por Guadalajara, las líneas de Castilla al norte de Madrid, la línea de la Extremadura alta por Talavera. Es decir, en todas estas líneas, Alcázar de San Juan, en todas estas líneas del sur, actúa como puerta de Madrid. A ella van a llegar todas estas líneas. Y en cierta manera, en Alcázar de San Juan es sin duda el punto central de todos estos ferrocarriles españoles del Levante, sur y oeste-sur. Algunos consideraban, cuando se hizo el AVE a Sevilla, se discutió mucho y se tomaron decisiones muy equivocadas. Algunos siempre consideraron que Alcázar de San Juan estaba pensado en la línea del mar de Alicante. Pero eso no es cierto. Alcázar de San Juan es realmente el centro geográfico de la Mancha. Aquí confluyen el Záncara y el Cigüela. Alguien decía que realmente estaba basculando hacia el este, por lo cual una línea hacia el sur tenía que pensar más en Ciudad Real que el Alcázar de San Juan. Yo creo que no tenían razón. ¿Por qué? Porque Ciudad Real ya está muy rodeada de montañas, ya está en cierta manera muy cerca de su borde montañoso, mientras que Alcázar de San Juan tiene muchas posibilidades de apertura en todos sus radios. Fijaros por eso que la elección de Alcázar de San Juan por el MZA fue una elección muy acertada. Desde allí salía la línea directa a Albacete. De Albacete se podía llegar perfectamente por el corredor de la Sierra de Enguera hacia Valencia, se podía llegar por el Vinalopó a Alicante, se podía llegar desde Alicante perfectamente a Murcia, es decir, que atrapaba no solo todo el levante español, sino también Murcia, es decir, que era una línea perfecta. Desde Alcázar de San Juan se podía, por Manzanares, llegar a Ciudad Real. Fijaros que fue una línea que curiosamente da muchas vueltas, da un cierto quiebro, porque quiere capturar Daimiel, quiere capturar Almagro, enlazar con Ciudad Real, y desde aquí de Ciudad Real se puede enlazar a través de la zona hacia la zona de La Serena, de Extremadura, se puede enlazar con Mérida, con el único problema de las montañas que hay que cruzar en la zona de Almorchón, de Cabeza de Buey. Y por supuesto desde Manzanares se podía descender a Andalucía. Aquí quizá hubo un problema, y es que cuando se hace esta línea ya hubo una propuesta de que la línea Andalucía no intentase bajar por Despeñaperros, que siempre ha sido muy complicado, sino que desde Valderrobles descendiera hacia Baeza. Creo que habría sido lo más acertado, porque es un descenso muy muy suave, sin complicaciones, que además habría tendido no solo a Baeza, habría tendido a Jaén, desde allí podría haber atendido a Granada, habría atendido a Córdoba y por supuesto todo el valle del Guadalquivir. Es decir, que aunque pareciese que la línea hacía más rodeo, realmente atrapaba mucho más tráfico. Desde esa línea se podía haber llegado a Almería. O sea que aquí hubo una decisión quizá un tanto forzada de llegar desde Manzanares hacia Andalucía. Pero el marqués de Salamanca la aprovechó. Los ferrocarriles andaluces estaban en efervescencia, eran muy poderosos, vio la posibilidad de hacer la línea a Córdoba y la hizo desde el punto en que más fácil lo tenía. Es decir, que como veis, en esta zona de la Mancha se han tomado muchas decisiones. La decisión, luego veremos cómo la decisión de Valencia directa a Madrid no fue acertada, hasta el año 47 no se logró. La decisión acertada era tomar el corredor del Vinalopó, el corredor de Almansa, Albacete-Almansa, siempre ha sido esa la mejor decisión. Veremos cómo el AVE en parte se ha equivocado en todo este tramo. La decisión de Andalucía tuvo sus problemas en Despeñaperros, siempre los tuvo, pero en cierta manera hubiera sido perfecta de haber ido un poquito más al este. Y la decisión de Extremadura sí que era cierto que desde Ciudad Real era perfecta para llegar a Badajoz y a Lisboa, rodeando todo el macizo montañoso de los montes de Toledo y de la Alta Extremadura. Es decir, que Alcázar de San Juan y Manzanares sí que se convierten en un punto clave para todo el ferrocarril de la mitad, prácticamente,
más de la mitad de la península. Aunque la línea Andalucía acabó teniendo muchísima fuerza por el potencial enorme que tenía Andalucía, primero se pensó en la línea a Portugal. No se pensó aún en la línea Andalucía. Esta se acabará en el año 65, muy temprano también, pero es que esta ya se había acabado en el año 61. Es decir, que la primera fue la intención de alcanzar Ciudad Real, que descendía primero a Manzanares y luego iba a Miel, Almagro, hasta Ciudad Real. Se pensó en llegar a Portugal y Andalucía. El marqués de Salamanca, que era el dueño de MZA, ya había fomentado la línea Lisboa-Badajoz, se había llegado ya en el año 63, pero apareció aquí una compañía opuesta a MZA, enemiga, que competía en sus tráficos, y eso desanimó a MZA, que no pudo el sueño que quizá ella tenía, que era de Puerto Llano, haber bajado hacia Córdoba en vez de haber venido por aquí. Pero al no poder hacerlo, optó por esta solución. En cierta manera, el hecho de que se introdujera una compañía diferente mermó mucho las posibilidades incluso de esta compañía, que siempre tuvo muchas pérdidas. Luego incluso hizo el Ciudad Real Madrid, ya agotada económicamente, para que al final siempre la intención era dañar a MZA. A la vez los ferrocarriles andaluces querían desde Córdoba a Belmez enlazar con esta línea también para dañar a la gran competencia que les hacía MZA, es decir, buscar un camino alternativo hacia Madrid desde toda Andalucía, desde Portugal. Al final ese esfuerzo pudo más que esta pequeña compañía y MZA acabó comprando toda la línea a Portugal. Pero le sobraba a MZA la línea a Madrid, que ella ya la tenía. O sea, estas compras que al final tiene que hacer MZA para eliminar competencias le dañan después la explotación porque tiene dobles líneas que ella nunca hubiera construido. Aquí, como hemos dicho antes, frente a esta posibilidad se habló mucho de Valderrobles, Baeza, Córdoba o Baeza, Jaén, Córdoba, que yo creo que hubiera sido mejor, a pesar de aparentemente dar más vuelta. Fijaros que dentro de las vías estrechas de La Mancha, y no hay muchas vías estrechas, pero las que hay son importantísimas, aunque con dos anchos distintos, ambos eran de vía estrecha, lo cierto es que se creó una asombrosa línea minera. Fijaros que iba desde Venta del Arco, capturando la línea de Sevilla-Mérida, por todo el norte de Sierra Morena, Zuaga, llegaba a Peñarroya, la zona esta minera, ya cerca de Belmez, donde estaban los ferrocarriles andaluces, habían construido la línea Belmez-Córdoba, que les costó bastante acabarla, y desde aquí se iba por Pozo Blanco, se sorteaba, pues se llegaba a Puerto Llano, donde se podía enlazar. Es decir, era un ferrocarril minero larguísimo, que fijaros que era de los más largos de España, que iba alejado de esta línea, casi en paralelo, pero alejada de la gran línea a Lisboa, Badajoz. Es muy interesante este ferrocarril porque ataba todo este sur de Extremadura, sur de La Mancha, norte de Andalucía, en esa zona minera tan valiosa de la Sierra Morena. Pero es que además luego existió otro ferrocarril, ya más pensando en la agricultura tan rica de esta zona de La Mancha, que era el Valdepeñas-Puerto Llano. Y fijaros que había entonces un ferrocarril que unía desde el camino de Sevilla-Mérida hasta el camino a la línea de Andalucía, es decir, prácticamente casi los dos extremos de Andalucía quedaban unidos por una vía estrecha. Fijaros qué apasionante es esta línea, hoy ya desmontada, desaparecida. Le llamo aquí la línea de la Reconquista porque realmente seguir esta línea de Valdepeñas a Puerto Llano es seguir como el paseo de ronda al lado de Calatrava cuando ya la Reconquista llega al pie de Sierra Morena para ya conquistar Andalucía. La dificilísima defensa de Calatrava, los templarios huyeron, se formó la Orden de Calatrava para poder defender esta frontera. Esta línea parece el camino de ronda de aquellos caballeros cruzados que estaban intentando ya la conquista de Andalucía y la defensa ya de la Mancha que se acababa de conquistar. Pero es que si seguimos hacia hasta Venta del Arco, es exactamente lo mismo, es el camino de ronda antes de descender a la conquista de Córdoba y Sevilla. O sea que es una línea que realmente podríamos considerar que atraviesa una frontera histórica. Este dibujo lo llamé cruce de caminos.
Como vemos, La Mancha, por su situación natural, se convirtió en la llave de la península para conectar con el Levante, lo cual se pudo hacer, o como hemos dicho, por Albacete, muy temprano, en el 55. Ya se ha llegado a Albacete y en el 58 se ha llegado ya a Alicante y en el 59 a Valencia. O bien por Cuenca, una solución muy difícil de intentar llegar a Valencia-Cuenca. Fijaros que hasta el año 85 no se acaba esta línea, en el 80 Valencia había llegado a Utiel, y de Cuenca a Utiel hasta el año 1947 no se acabará. Es decir, que la relación directa Valencia-Madrid a través de Cuenca fue siempre un fracaso económico absoluto. Recordémoslo cuando hablemos luego del AVE, que Valencia se empeñó en tener el AVE directo a Madrid por Cuenca, o cuando Castilla-La Mancha se empeñó en que el AVE tenía que pasar por Cuenca. Grandísimos errores que los vamos a ver pagar en un futuro. Porque la gran línea, la importante, es la que cruza las llanuras de la Mancha, rodeando estas sierras y apuntando hacia Almansa. Es el camino natural, el camino geográfico, el camino que nos marca la geografía e incluso la historia. Es la línea más sencilla, más fácil, más poderosa, porque atrapa a Valencia, atrapa a Alicante, atrapa a Murcia, va a atrapar a Almería. Después fijaros que esta línea cogía también, como hemos dicho, a través de la línea Andalucía, capturaba Córdoba, Sevilla, Cádiz, Huelva, es decir, Granada, Málaga, es decir, casi toda Andalucía, menos la zona de Jaén y Almería, que quedó siempre un poquito aislado. Se intentó en su momento una nueva línea de Puerto Llano que llegase hacia Córdoba, quedó casi acabada, pero nunca llegó a ser efectiva, un ferrocarril que llegaba un poquito al este de Córdoba. Como veis, aquí teníamos el otro ferrocarril de vía estrecha, teníamos la línea que venía de Portugal. Esta línea siempre estuvo en competencia con la línea de Talavera, con la línea de Cáceres, pero así como estas fueron líneas muy ruinosas, nunca lograron tener tráfico, población suficiente, esta podía haber sido una línea muy poderosa si no hubiera existido esta línea, si no se hubiera atrapado esta línea Cáceres y toda Extremadura hubiese apoyado esta línea. Como no lo hizo, al final las dos líneas tuvieron muchos problemas, a pesar de que esta línea era de la poderosa MZA. Fijaros que también hubo una propuesta de línea de Manzanares a Tomelloso, hubo también una propuesta de Villacañas a Quintanar, ya veis, de Alcázar de San Juan a Quintanar, pequeños ferrocarriles que en general casi todos han desaparecido. Ya veis las fechas después de Tomelloso a la zona de Cinco Casas. Trata de atajar y de unir las líneas de Andalucía con la línea de Levante sin llegar al Alcázar de San Juan, sino tratando de atajar caminos anteriores. Fijaros que esto va a ser muy interesante con lo que hablaremos luego. Fijaros que también va aquí a aparecer en la guerra civil, va a aparecer un ferrocarril como el Bando Nacional había tomado la zona del Cerro de los Ángeles, y había tomado el ferrocarril al sur, con lo cual quedaba cortado. Entonces la República, lo llamaban la Vía de Negrín, con prisioneros de guerra, hizo una línea para poder llegar a Madrid, a Torrejón, sin estar dominada por el Bando Nacional, que llegó hasta el Jarama. Es decir, que hubo que hacer una línea que casi no tuvo efectividad, que le llamaban la línea del Green, que ya ha desaparecido. Y luego, como veis, está esta otra línea, la competencia, la que trataba de tener la competencia con MZA, que era Ciudad Real Madrid, que construyó la estación de Delicias, y que nada más acabarse llevó a la ruina total a la compañía, y MZA, que estaba ya detrás de adquirir esta que tanto daño le había hecho en el pasado, impidiéndole llegar a Portugal. Al final MZA compró esta línea que le interesaba para ver llegar a Portugal y compró también la línea de Madrid y la estación de Delicias, que la cedió a los ferrocarriles de Cáceres. Pero era quizá ya una fecha tarde, 1880, 20 años después de lo que hubiera sido probablemente la gran línea de Portugal para MZA. Como veis, La Mancha es un cruce de caminos de Lisboa, del Levante, de Andalucía y de Murcia. Fijaros que Primo de Rivera, lo he dicho en otras charlas, tuvo un plan, el plan de Guadalhorce, por su creador, que tenía muy buena intención, era unir las capitales que no habían sido unidas por el esquema tan radial de las primeras líneas, sino que trataba de crear
enlaces, enlaces circulares, enlaces interiores, enlaces incluso de pequeñas capitales que el ferrocarril no había atendido sino en forma radial. Fijaros que se plantea el ambicioso Santander Mediterráneo a través de Soria y de Teruel, es decir, competir con las grandes líneas. Se plantea una nueva entrada, que esta nos va a interesar mucho, que es una nueva entrada desde Francia por Lérida, Teruel, apoyar a Teruel, Utiel, Albacete, Baeza. Fijaros cómo recuerda esta línea la que dijimos que había propuesto en su momento MZA para llegar a Andalucía, por un camino facilísimo, porque es muy sencillo descender hacia Baeza por el extremo cuando ha acabado ya Sierra Morena, al lado de Alcaraz. Pues bien, de esta línea tan apasionante se hizo parte de la Noguera Pallares, que aún está en uso, como una especie de cercanías de Cataluña. Se empezó parte de la línea hasta Alcañiz Teruel, hoy ya desmontada. No se llegó a hacer el Teruel-Utiel, muy complicado, y sí se hizo el Utiel-Albacete, Albacete-Baeza, pero no, ahora está ya abandonada. También se plantea acabar de una vez la línea Cuenca-Utiel para poder unir Valencia con Aranjuez y Madrid. Y como veis, aquí también la línea que vivimos antes, de Valdecañas-Quintanar, una línea de Toledo a Vargas. Como veis, son líneas muy interesantes que tratan de apoyar las capitales de Alcoy y Alicante. Fue un plan muy idealista, está muy importante, la de Zamora, La Coruña, Zamora-Santiago. Trató de apoyar líneas que habían quedado abandonadas, olvidadas, para fomentar un poco las capitales medias. Y ahora vamos a hablar, de cierta manera, ya de las últimas propuestas del AVE. Fijaros que el AVE, pensado siempre desde un principio para pasajeros, aunque tiene también su interés como mercancías, le llamo la conexión atlántica-mediterránea. El AVE no ha aportado nada a las conexiones este-oeste de España, ni a las atlántico-mediterránea. Es más, aún ha roto más las posibilidades que eran posibles. Fijaros, de esto hemos hablado en los ferrocarriles valencianos, la absurda decisión de Valencia de tener un AVE directo a Madrid. En vez de pensar en que era posible atender a Castellón, a Valencia y a Alicante con un AVE que fuera a Madrid y a la vez uniera sus capitales, pues Valencia optó por trazar un AVE directo a Madrid. Pero se encontró con que Castilla-La Mancha decía que su AVE tenía que unir las capitales de Castilla-La Mancha, que puede ser una buena idea para un ferrocarril local, pero no para un ferrocarril que atiende los intereses nacionales. Es decir, que al final el AVE pasó por Cuenca, de Cuenca fue a Valencia, pero luego ¿qué pasó? Alicante, Murcia, Almería, Andalucía reclaman su AVE, y al final se ha hecho el AVE a Alicante con la desgracia de que tiene que rodear por Cuenca, pero es que Alicante va a Murcia y va a Almería, es decir, que todo el levante español tiene que pasar por Cuenca, dando un rodeo tremendo por zonas muy difíciles. Es decir, que al final hay dos líneas en la Comunidad Valenciana que no unían sus capitales, dos líneas hacia Madrid, cuál es una tragedia, para que al final Valencia tenga que ir a buscar la línea de Alicante. ¿Por qué? Porque luego Valencia habla del corredor mediterráneo. ¿Por qué no lo pensó antes de hacer esta propuesta? Y claro, esto permite unir Valencia con Alicante y formaría parte esta unión en Almansa del corredor mediterráneo. Es decir, que no se aprendió nada del pasado, del fracaso de esta línea, que tardó tantos años en hacerse, del éxito de esta línea, de la línea de Alicante. No se aprendió nada. Sí que se aprendió en la línea Alicante-Murcia, que en vez de hacer una línea nueva de Murcia hacia Madrid, se aprovechó esta línea, algo que no había pasado en el siglo XIX. Y esta línea a la vez se ha hecho algo bueno, que es unir con Almería, que siempre había quedado totalmente olvidada por las líneas de ferrocarril. Pero es que ahora existe la posibilidad, cuando Lisboa plantea su AVE por Badajoz, lo plantea con una condición, y es que a él le interesa, a Portugal le interesa, que de Badajoz vaya a Ciudad Real y enlace perfectamente con los puertos de Valencia y de Alicante, del Mediterráneo. Es decir, que Portugal quiere que el AVE, pensando en mercancías, una el Atlántico con el Mediterráneo. Convertiría así Lisboa en un puerto del Mediterráneo, donde los barcos no tendrían que entrar al Mediterráneo, y a la vez convierte a Valencia en el puerto del Atlántico, porque los barcos no tienen que rodear la península, sino descargar, y una ave mercancías los llevaría inmediatamente al puerto del Atlántico. Algo tan importante, tan valioso para Portugal, para el Levante, incluso para La Mancha, permitiría situar aquí un gran centro logístico del que ahora se habla, jamás ha sido contemplado por los políticos. Es realmente asombroso.
Es un corredor tan sencillo. Pues no, en vez de eso, se decidió que el AVE tenía que ir por Cáceres para llegar a Mérida, con lo cual de nada nos sirve ese corredor, porque efectivamente nos lleva a Madrid de nuevo. Esa manía de que todo debe pasar por Madrid. Fijaros que este corredor era muy fácil de hacer y lo tendremos en Mérida y en cierta manera lo tendremos en Albacete, pero pasando por Cuenca y pasando por Cáceres. Es decir, al final, como veis, es una ceguera sobre el futuro de las grandes líneas ferroviarias. Y entonces, esto es muy importante. Y es el momento de decirlo. Cuando Felipe González toma la decisión de hacer un AVE a Sevilla, y dicen que por el chantaje de Francia, que se iba a entregar a los etarras, que Francia siempre ha tratado siempre de hacer el mayor daño posible a España, ¿no? Era un verdadero chantaje sangriento. Entonces dicen que por eso Felipe González decidió, no creo que fuera así, pero que decidió que el ancho iba a ser el ancho internacional. En esa decisión absolutamente errónea, porque los pasajeros en un país no necesitan el ancho internacional, esa decisión supuso que a partir de ese momento toda la red ferroviaria española, apasionante red, no servía para nada. Porque si los nuevos trenes iban a tener el ancho internacional, todo iba a ser pensado ya en una nueva línea. España había dejado de tener ferrocarriles. Ya solo iba a tener la línea de momento Madrid-Sevilla. Imaginaros que toda la red hispana ya no servía, desde luego no para pasajeros ni para el AVE. Por supuesto, los ingenieros españoles trataron de solventar la situación con los trenes de ancho variable, con las vías mixtas, pero son siempre soluciones muy, muy inteligentes, pero costosas y complicadas. Esa decisión fue un tremendo error. Entonces, si el AVE se niega a contemplar, si el AVE o los políticos se niegan a contemplar esta conexión, siempre tenemos la línea convencional, porque tras la decisión tan equivocada de que las líneas de ancho internacional iban a ser las líneas de prestigio del país, ¿qué vamos a hacer con toda nuestra red de ancho nacional? Una maravillosa red. Pues siempre se ha pensado que esta red mejorada sería la red de mercancías. Y probablemente sea cierto, porque muchos AVEs se están trazando con pendientes que no son válidas para el AVE de mercancías. También es cierto que las mercancías, que cada vez más, en principio no exigen tanta rapidez como los pasajeros. Por lo cual, una línea de ancho nacional, la que tenemos mejorada, sería una poderosa línea de mercancías, sobre todo si no tiene que esperar a las cercanías de las ciudades, si tiene una independencia plena. Con lo cual, fijaros que el AVE, esta línea tan extraordinaria de Lisboa a Badajoz, Badajoz-Ciudad Real, mejorada y unida con Manzanares, y si queremos Manzanares, como hemos visto ese antiguo proyecto que llegaba a Osocuéllamos, tendríamos una perfecta línea de ancho nacional que nos une con los puertos de Valencia, de Alicante, de Murcia, incluso de Almería. Es decir, que perfectamente tendríamos esa conexión este-oeste de mercancías. Y todo se concentraría, como veis, se abría el nudo de Alcázar de San Juan de Manzanares, porque la línea Madrid-Ciudad Real quedó suprimida al hacer el AVE. Entonces sí que tendría sentido un gran centro logístico que sería como el puerto seco de Algeciras en toda esta zona de la Mancha. Entonces fijaros cuán importantes todas estas decisiones a la hora de decir qué va a ser con la maravillosa red española de ancho nacional. Pero nos asombran los políticos frente a la visión de las conexiones este-oeste, Lisboa-Valencia, conexión que serviría a su vez a Andalucía sin ninguna duda. Los políticos siguen pensando en que todo pase por Madrid. Entonces nos encontramos con el asombroso proyecto de mejorar la línea de Alcázar de San Juan por Despeñaperros. Incluso hablan de transformarla en alta velocidad, cual sería un absurdo tener dos corredores de alta velocidad a Andalucía, como vamos a tener dos corredores de alta velocidad al Levante. Al final la historia nos demuestra que dos corredores al final suponen la ruina de los dos, mientras que un corredor es la mejora siempre de ese único corredor. Entonces el proyecto que hay de unir esta línea a la de Madrid-Sevilla a través de un recorrido de AVE desde los Llévenes hasta Alcázar de San Juan. Es asombroso. Creamos un nuevo radio de alta velocidad en vez de defender los existentes.
Y pienso yo, ¿y este esfuerzo que no sirve de nada a un ave que venga de Lisboa, de mercancías, que no sirve de nada porque te obliga a subir hasta los Llévenes para ir hacia Valencia, no se podría haber hecho aquí, en Ciudad Real, Manzanares, que está perfecto para lograr ese corredor que quiere Portugal? En cierta manera, ¿cuál fue el problema de este? ¿Por qué es necesario este corredor? Porque Felipe González, cuando toma la decisión de llevar el AVE a Sevilla, fijaros que el AVE original, la línea Andalucía, venía por el centro de la Mancha. Pues al decidir que de Sevilla a Madrid va a ser la línea más directa, más diagonal, gravísimo error, la llevan muy al oeste. La llevan por Ciudad Real, aprovechan el antiguo tren Madrid-Ciudad Real, que siempre había sido un fracaso de tren, la llevan por ahí y atiende solo a Sevilla y a Córdoba de casualidad. Es decir, se olvida de todo el resto de Andalucía. Es su línea recta. ¿Qué pasa? Que esta línea no nos sirve para el Levante, por lo cual ha habido que crear otra línea por Levante. Es decir, fijaros en las decisiones que se toman. Realmente es un radio Madrid-Sevilla, cuando podría haber sido un eje, como pasó en el siglo XIX, un eje vital desde el cual atendíamos a Lisboa, atendíamos a Andalucía, atendíamos al Levante. Pues no, en vez de eso, ahora están hablando de la creación de un segundo radio. Como veis, tanto estas decisiones como si se utiliza la vía de ancho nacional son decisiones importantísimas, estratégicas para un país. Y en cierta manera es muy bueno que tengáis vuestra opinión y que veáis los pros y los contras de cada postura. Como vemos, todos los AVEs que se han hecho son radiales pasando por Madrid. Ahora plantean el AVE Madrid-Jaén. Realmente es algo asombroso porque se podría haber pensado en un Jaén-Córdoba para ir a la línea de AVE de Andalucía, o incluso en un Jaén-Granada para el AVE que ya por fin parece que va a llegar a Granada, o incluso un Jaén-Almería, de manera que Almería, que ya va a estar conectada con el gran eje del Levante, pudiera conectar con las líneas de Andalucía, como parece que se plantea, llegar a Granada, y ahí sería muy fácil llegar a Jaén. Es decir, que hay muchas posibilidades para que el AVE llegue a toda esta zona de Andalucía. Y yo no creo que haga falta un nuevo radio de AVE hacia Jaén. Sí que puede estar muy bien la mejora de la línea actual para una futura gran línea de mercancías. Como veis, bastaba haber mejorado los enlaces para tener un Jaén-Madrid, para tener un Ciudad Real-Albacete, para tener un Badajoz-Valencia-Alicante, es decir, un Lisboa-Valencia. Bastaba haber mejorado muchos de estos enlaces. Pero parece que se habla de una nueva línea, un Jaén-Madrid realmente, de nuevo un nuevo radio. El mismo problema que han tenido en Levante con los dos radios, el AVE a Valencia y el AVE a final Alicante. Fijaros que al final serían radios que atienden todas las capitales, tienen un AVE a Madrid y entre sí no están unidas ninguna de las capitales. Es realmente tanto asombroso. Y acabo ya con este dibujo de la única conexión que existió en la red nacional de Andalucía con el resto de la península, con la meseta, con la Mancha. Parece asombroso que desde 1858 hasta hoy, 2021, la única conexión del centro y el este peninsular con Andalucía ha sido esta vía única por Despeñaperros. Esta vía que fue hija del Madrid-Alicante, de la visión del Marqués de Salamanca, luego del Alcázar de San Juan Ciudad Real, partía de Manzanares con dos vías, pero el difícil acceso en Despeñaperros la convertía en vía única. Esta vía única daba servicio a Cádiz, a Huelva, a Sevilla, a Málaga, a Granada, a Jaén, a Almería, a Córdoba, es decir, toda Andalucía, con todos los puertos de Huelva, de Sevilla, de Algeciras, de Málaga, de Almería, era atendido por esta única línea. Era natural que estuviera y se colapsara. El AVE Madrid-Sevilla le ha quitado prácticamente todo el tráfico de pasajeros, excepto Almería. Pero todas las mercancías deben pasar por ella. Hoy, en 2021, más de 160 años después, se está trabajando por fin en la mejora de esta línea. Le llaman el Madrid-Jaén, que es un nombre, creo yo, ridículo, olvidando que su destino es probablemente ser, de ella probablemente depende la gran decisión de que todo el ancho nacional pase a ser una gran red
de mercancías para toda España, que una toda Andalucía con el resto de España. De cierta manera, nos estamos jugando el futuro del ancho nacional, de toda la red hispana, en la decisión si transformamos todas las líneas de ancho nacional en ancho SAVE, si las mantenemos en ancho nacional, las utilizamos como gran red de mercancías, si las transformamos en vía mixta. Como veis, el tema es realmente apasionante. Muchas gracias.